Buen día, Alexis. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. Muy bien. ¿Y tú? Sobreviviendo a la pandemia. ¿Qué Yo vamos estoy a haciendo hacer? reflejo ya. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe la pandemia? Ya no vamos a estarla sobreviviendo. Que no vamos, ya no vamos a hacer reuniones de este tipo. ¿No? Vamos a tener que cambiar algo. Se terminó la pandemia. Gracias por habernos escuchado. No, pues deja que sobrevivamos porque esto va para largo. Ni quiero meter ruido porque esa posibilidad de que nos tengan que vacunar una segunda vez o una tercera vez, como que se hace más vigente. Entonces, mejor dejémoslo así. Primero sobrevivamos la pandemia, que diga, ya está pasando la ola de pandemia, ya salimos, ya podemos salir y gritar a todos lados. Y entonces no querré salir porque ya me acostumbré a estar encerrado, ¿no? De hecho, de hecho, Ya yo ya, tengo yo ya, muchas yo cosas ya, que hacer en mi casa, ya no quiero salir. yo ya estoy yendo a clases presenciales Y ya no quieres, ya mejor en y casa. casi como que ya no. Aguas porque estamos grabando esta conversación. No, sí tiene su, o sea, obviamente todo lo que tiene que ver con el vínculo que tanto hemos hablado. Sí, claro. eh, pero sí, se dificultan cosas porque uno se acostumbra a estar en casa y a tener el tiempo organizado, de manera que en 5 minutos puede estar en una tarea En y el en trabajo. 5 minutos, claro, claro. Entonces, el otro día, por ejemplo, tuve la primera clase y claro, tengo clases hasta 10 para las 7 de la tarde y tenía agendado paciente a las 7 de la tarde. Y en 10 minutos no alcanzo a llegar de la universidad a la casa. Entonces, se me alteró todo. Tuve que reorganizar ahí. Ya te habías acostumbrado a la planeación de saldo. Bueno, Sí, claro, adiós chicos, que estén muy bien. Bueno, ¿cuál es su problema? exactamente. Pero bueno, vamos a continuar con la charla anterior. Estábamos platicando la problemática de diferenciar entre aprendido e Innato, innato, ¿no? la carga Es decir, que genética. viene Mm. con una programación o bien que se desarrolle por proceso de aprendizaje, ¿no? Y pues hay quedaron muchos elementos al aire, van a quedar muchos elementos al aire porque no tenemos la respuesta completa para todo, ya que estamos mostrando la dificultad de poder decir hasta qué momento es innato y hasta qué momento es aprendido, ¿no? Sí, Y claro. hay uno, y me dio vuelta de pronto uno de los comunes que decimos entre la gente, ¿no? Hay dos instintos que nos han acompañado, pues de forma poética, de forma, ¿cómo decirlo? Pues ideal. El primero es el instinto materno y el segundo es el instinto de supervivencia, ¿no? Y no solo de forma, de forma poética, yo te diría que hasta hace unos años atrás de forma bastante científica, es decir, se asumía que era así, hasta hace no mucho, Que ha empezado a cambiar la idea. que yo creo que sí ha empezado a cambiar la idea. ¿Por qué? Bueno, básicamente yo sé que yo creo que ahí me puedes ayudar, no sé si más tú, pero yo creo que lo podemos construir en conjunto. Básicamente porque el instinto implica una conducta estereotipada, un patrón estereotipado que es siempre igual, que tiene un inicio, que tiene un fin, que no es elaborado, no es pensado, sino que surge espontáneamente, entendiendo que hay patrones más o menos rígidos dependiendo de, nuevamente, la posición en la escala filogenética. Am, pero que de pronto uno dice, bueno, y si es instinto, entonces ¿por qué no en todos los miembros de la especie se da exactamente igual? Hay también variación estadística, lo que decíamos, ¿no? O sea, no es tan, en muchos elementos no son necesariamente tan iguales de un sujeto a otro. Hay cierta variación y hay tolerancia con respecto a esa variación, ¿no? Sin embargo, la respuesta que se puede tener es la misma en términos generales. Lo que sí me da de pronto una corazonada es pensar, primero, que hay patrones fijos de conducta y hay instintos que pueden variar, que pueden ser de muy corto tiempo, a un periodo relativamente largo. Es decir, no es el mismo tiempo para todos los patrones que podríamos pensar en términos de instinto, ¿no? No es lo mismo elaborar un nido
que te lleva desde el principio hasta el final a pensar en el reconocimiento de un baile o de un movimiento que te hace pensar que es de la misma especie, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en las arañas, las abejas, las moscas, un tipo de mosca que por mover la patita de una manera, la hembra lo reconoce que es de la misma especie, ¿no? Y entonces hay posibilidades Mm, de procreación. Ahora, lo que sí es que también los instintos varían para qué es la función del instinto, ¿no? Hay elementos que nos permiten tener sobrevivencia, muchos están destinados a cuestiones de reproducción, de preservación de la especie, entre ellos, por ejemplo, el cortejo, entre ellos es cómo es la preparación para recibir a las crías, entre ellos es cómo se hace el proceso de fíjate que de pronto ahorita me quedé pensando si el proceso de parto es algo que puedes detener en algún momento, pero creo que no. Entonces, de alguna manera ya el cuerpo se prepara para expulsar el producto y lleva una secuencia que es la apertura, el diámetro que debe de tener, la regulación hormonal, entre esos la oxitocina, cómo ayuda al parto y una serie de elementos más que permiten finalmente sacar todo al bebé y a la placenta en el caso de las mujeres mamíferos. embarazadas, ¿no? Mm. Entonces, creo que sería muy complicado pensar que pudiéramos detener este proceso porque implicaría la muerte de los dos, o de al menos la pérdida de uno de ellos, ¿no? Entonces, quizás cuando nosotros decimos, no lo manejo como algo instintivo, pero en otros, como decía en el caso de la tortuga, que una vez que iniciaba el proceso de ovoposición que se le llama poner los huevos en el Mm. nido, tampoco se detenía, ¿no? Aunque estuvieran todos alrededor sacando fotografías. Quizás si hablara la tortuga diría, hijos de su, lárguense que estoy en un momento difícil, me explico. Entonces habría Mm. que pensar hasta qué momento puede ser un patrón de conducta, hasta qué momento puede ser algo riguroso en su proceso y hasta qué momento no, ¿no? Si yo le dijera a una madre, detén el parto, nos vamos a mover de hospital o ambulancia, dirías, vete por un tubo porque aquí me toca dar a luz y el cuerpo está diciendo que aquí va a dar a luz, ¿me explico? Entonces, eso de pronto me causa un poquito de ruido decir, oye, a lo mejor lo que nosotros consideramos como instinto es la incapacidad que tiene el organismo de poder cambiar de patrón porque está en una situación muy específica, ¿me explico? Y porque está muy regulado fisiológicamente, hormonalmente. Sí, o sea, no es una cuestión de decisión, o sea, si Ujú. no es que pueda mover las piernas porque están, ¿cómo se dice? Están abiertas para poder sacar el producto, ¿no? O sea, tengo un bloqueo en esa zona y no me va a permitir tener fuerza en las piernas, ¿no? Y entonces varía mucho lo que pueda suceder, porque de pronto dices, ok, a lo mejor lo que nosotros estamos dando por entendido de instinto o patrón fijo de conducta, en realidad no lo sea de esa manera, ¿no? Entonces, pero Claro. en el caso, por ejemplo, de la impronta, lo que sucede con los patos que te van a Mm. seguir una vez que nacen, pues en ese caso tú dices, oye, el pato está decidiendo seguirte. No, se quedó fijo, se quedó plasmada la imagen de lo primero que ve que se mueve y se le queda como imagen paterna, ¿no? Mm. Y de ahí no cambia, o sea, finalmente es una decisión. Y en el caso que decíamos, algo medio freudiano de la elección de pareja, decíamos, es que es lo que yo he aprendido, con lo que aprendí a vivir, con lo que empecé a tener una interacción, un reconocimiento facial, un reconocimiento de Mm. olor, un reconocimiento de, de muchos elementos que finalmente te dicen, es que eso es lo que tú conoces, eso es lo que tú vas a buscar, porque en algún momento, pensando en el complejo edípico, voy a saltar de lo que yo tengo de la mamá, tengo que superar el complejo, la situación con la mamá y voy a buscar una pareja que tenga ciertas características muy similares a la mamá porque son los patrones que conozco, ¿sí me explico? Mm. Y me apoyo un poquito también en el proceso de educación, ¿no? O sea, la persona que aprendió con el dicho que es la sangre con, no, la letra con sangre entra, Ujú. lo vuelve a aplicar, porque es lo que conoce y es la forma que puede educar a las personas porque no conoce otros métodos, ¿no? Es lo mismo que nosotros decíamos, oye, pero ¿por qué un maestro eh, tiene la costumbre de enseñar así? Pues es que no conoce otro método o no ha tenido la oportunidad de aprender, perdón, por otro método. Quizás aprendiendo otros métodos pueda tomar, seleccionar y decir, ah, bueno, ahora voy a enseñar con como es lo que pasa con muchos de los maestros, ¿no? Una vez que empieza a ver cómo él aprendía
y se da cuenta que hay otros sistemas de aprendizaje, que es lo que te van enseñando, las técnicas y demás, pues entonces tienes que decir cuál es la que me sirve en este momento y aplicarla, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, mira, yo creo que a lo mejor habría que definir primero qué es el instinto, para saber exactamente cómo encasillar y si es que logramos encasillar ciertas conductas o no. Tú mencionabas, por ejemplo, la maternal y la de Supervivencia. supervivencia. Y básicamente yo diría que la idea que está en torno al concepto del instinto es que es una conducta que por un lado es innata, es decir, no es aprendida a lo largo del tiempo, em, es inconsciente porque no es volitiva, no es voluntaria, no tiene que ver con la decisión, no tendría que ver con los procesos a nivel de corteza cerebral o corteza prefrontal, que es donde tenemos, en el caso de los seres humanos, la mayor cantidad de decisión. Está genéticamente determinada para la especie, eso hace que los distintos miembros de la especie respondan exactamente igual, eh, entendiendo que puede haber pequeñas variaciones. Em, Básicamente eso, ¿no? Es un Sí. impulso natural, Es, un, es irracional. es irracional, es más emocional el asunto, sí. Entonces, claro, tú dices el tema de los patos, ya, el tema de los patos se les queda la La figura impronta. Ajá. materna, paterna, qué sé yo, pero no es solo eso, es la conducta de seguirlo, Sí. de Y de imitarlo. imitarlo, sí, O claro. sea, no es solamente el pato que ve a la pata y dice, ah, ella es mi mamá, listo, se fue, pero yo ya sé que ella es mi mamá. Sí, sí. Además, el impulso irracional, natural, parejo para toda la especie, qué sé yo, de seguirla e imitarla. Entonces la pata se Y mete al la agua confianza tremenda, ¿eh? y la confianza absoluta, porque la Sí, pata se porque, mete al agua y el pato se mete al agua. no, y además de que algo que puede causar daño, y inmediatamente va con el que está adoptado como padre, ¿no? O sea, pensando que lo va a salvar, lo va a cuidar, vaya, finalmente. Claro. Ahora, fíjate que ese reconocimiento, por ejemplo, si es que avanzamos en la escala filogenética y nos vamos a los mamíferos, ya no es tan automático. Espera, la teoría del apego, cuando hacen el modelo del primate de los monos, que es una mona que alimenta contra una mona que tiene la figura Sí, Harley. ahí, entonces en ese modelo, finalmente el primate no lo aprende, es innato. Siente inseguridad, se va con la que se parece a la mona, no con lo que la alimenta. ¿Me explico? Pero ah, no, no, porque en ese experimento también ponen a la mona de alambre, ¿Sí? Con la mamila, con la que da leche. con la mamadera que decimos nosotros, versus la mona de felpa, que es la que se parece más. Pero si tiene hambre, se va a la mona de alambre, que no se parece en Así nada, es, y así luego es. vuelve al vínculo y al tacto suave, peludo de la mona de felpa. Pero Entonces, cuando siente peligro, ¿hacia dónde va? hacia la de felpa. Y eso no es Pero, aprendido. pero y no, correcto, correcto. Pero porque estoy pensando, por ejemplo, no es aprendido, pero pero decide, porque puede estar siendo alimentado en la mona de alambre con la mamila o la mamadera y le pones el peligro y decide volver a la mona de felpa que no lo alimenta. Estoy Pero no es pensando, una decisión, fíjate. bueno, es que no Ese es sé, el punto, ¿no? Es estoy, que es el punto. estoy pensando, es que, ¿por qué te dije que no estaba tan programado? Porque estaba pensando, por ejemplo, en los patrones de las líneas de la cebra. Ok. No, esa es una Don- complicación do- difícil de entender. Todavía seguimos, donde, los de donde la- etología siguen dándose de vueltas en pensar por qué es el patrón de las cebras, ¿no? No, pero espérate, pero me refiero al reconocimiento en comparación con el pato, Ah, ok, ok. que no es automático. El Ujú. reconocimiento en la cebra no es automático. La madre tiene que voltearse alrededor del, del hijo, del cachorro, del cebrato, del Sí, sí, sí. potrillo. Para donde da vuelta la cara, la madre se pone para imprimirle el patrón de la madre. Entonces no lo Lo, trae preprogramado.
Le pasa el código de barras para que lo identifique. Exactamente, pero eso, pero el pato, la pata no necesitan hacer eso con el patito. Sí, no, no, es diferente. Es Entonces, ¿a qué me diferente. refiero? Si avanzamos en la escala filogenética, ya las conductas no están tan preprogramadas, o la conducta de la madre de ponerse delante del cebrato, esa a lo mejor será preprogramada, pero el reconocimiento automático no viene. Que fíjate que, por ejemplo, ha habido adopciones extrañas, ¿no? Sí. La adopción de un primate por un felino, Ujú. o sea, adoptar a un bebé de un primate que comiste a la mamá, está canijo, me explico. La idea de adopción, por ejemplo, de un gato por un Perro, cerdito de un sí, perro, sí. sí, o sea, pero eso es una cuestión hormonal. Es que entonces ahí alguien te podría decir el instinto materno. Sí, es que ese es el punto, es lo que llamaríamos el instinto materno, porque finalmente si mides las hormonas o los neurotransmisores que están en el momento de amamantamiento y demás, encuentras mucha oxitocina, que es la hormona de la sociabilización, ¿me explico? Entonces finalmente y del apego. Entonces, si tú tienes produciendo leche y estás dando a tu cachorro, es normal que puedas aceptar, entre comillas, a otro, ¿no? Hay gatos que adoptan patos aunque Pero, no los amamantan, pero los adoptan, ¿me explico? pero tiene que estar en el proceso de maternidad. Ahora, lo que sí es importante, lo que sí, El gato no va a adoptar al pato si es que no está en proceso de maternidad y si es que está muerto de hambre. y lo mismo va a pasar en el caso de nosotros, o sea, entre más disminuyen las posibilidades hormonales que te dan el apego, tienes el rechazo, por ejemplo, de la madre hacia el hijo. Hay madres seres humanos, que dieron un producto y que por cuestiones de procesamiento no quieren al bebé, lo rechazan completamente, ¿no? Y no somos la única especie, o sea, sabemos, por ejemplo, en el caso de las ratas, cuando están en disminución de alimento, es común que las ratas, los gatos y los perros se coman a sus crías recién nacidas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí cambiaron, quizás sea el estrés, quizás sea disminución hormonal, pero finalmente, ¿qué pasó con el instinto materno? Tú dices, oye, entonces el instinto materno no es tan instintivo o es algo aprendido. ¿Me explico? O está supeditado al instinto de supervivencia. O está exactamente. Pero en el caso de una mujer que rechaza a la cría o rechaza al bebé, está complicada la explicación. ¿Me explico? Mm. Porque ya no es, o sea, es complicado pensar, decir, no, es que sí, a lo mejor estaba en condiciones de la calle o algo por el estilo, pero no, se da en todos los niveles, en todas las posiciones sociales. Bueno, no sé si puedo generalizarlo y tú me puedes apoyar un poquito al respecto. Mm. Está complejo. Sí, va a ser difícil que podamos una totalidad, en una respuesta completa, no creo que se pueda dar, porque hay muchos ejemplos y hay muchas variantes. Pero entonces la idea del instinto materno, le llaman instinto al hecho de cómo, por eso te decía a veces en términos poéticos, de cómo la madre protege ante cualquier situación al hijo. Sin embargo, no es tan así. Mm. También hay variantes en donde la misma madre, como decíamos en los capítulos anteriores, ¿no? Intoxica al hijo para poder tener la dependencia, donde la misma madre agarra y lo hace a un lado porque su interés es, por ejemplo, tener una pareja nueva, ¿no? Si yo preguntara, oye, es una señora, una persona con hijos, ¿a qué le da más prioridad? ¿Al dinero, a la pareja o a los hijos? Y varía la respuesta. Hay gente que le da prioridad a lo que es la pareja, hay gente que le da prioridad a lo que es el dinero y hay gente que le va a dar prioridad a lo que es los hijos, ¿no? Mm. ¿Sí, sí me explico? Mm. Ahora, mira, yo creo que en el instinto materno, bueno, una de las cosas que está muy fuerte ahí es la oxitocina. Sí. No sé si tú conoces una experiencia, no sé si un experimento que se hizo respecto de una madre, perdón, una abuela me parece que fue, que, que cuando va a conocer por primera vez al nieto, em, escupe, le toman una muestra de saliva. No sé si has escuchado eso. No, no lo he escuchado, a ver.
Y 2 semanas después, cuando llega el marido a conocer al nieto, también le piden que haga lo mismo, que escupa. Más adelante, vuelven a escupir y se dan cuenta que al cabo, en la medida que pasa el tiempo y que por lo tanto se potencia el vínculo, los niveles de oxitocina en la sangre suben hasta un 63%, habiendo sido mucho más bajos inicialmente. Pero hay un Y eso efecto que sí ocurre, me gusta. Ajá. y eso ocurre en la abuela y en el abuelo. Mm. Pero ve, por ejemplo, en el caso del embarazo del esposo. Yo tenía dudas acerca de cómo se realizaba, porque un esposo empezaba a tener los mismos Síntomas. patrones, síntomas que la embarazada, siendo que no es el que estaba embarazada, ¿no? Sin embargo, en algún momento escuchaba la plática que decían que una persona, cuando genera tantas hormonas, las puedes producir, las puedes inclusive sacar por la piel. Entonces, cuando tú haces el abrazo, puedes absorber parte de las hormonas de quien tienes el contacto, ¿no? Diríamos la cucharita mientras están recostados, el hecho de cómo abrazas a la esposa que estás en contacto, esas hormonas también te las transmite y genera un desencadenamiento de patrones para el esposo, ¿me explico? Obviamente que si hay rechazo y desapego, así te la pases todo el día juntos, hay que pensar en la decisión que toman las personas, ¿no? Pero sí el hecho de cómo las hormonas que nosotros producimos pueden salir a la piel y ser absorbidas por la piel de la persona con la que convivimos, ¿no? Entonces, ese efecto es importante. ¿Por qué? Porque tú que generas grandes cantidades de oxitocina, recibes amor, abrazos y contacto físico, estás transmitiéndole a los que están a tu alrededor la posibilidad de tener aumento de oxitocina. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ujú. Y en ese sentido también eso ocurre en el caso de las madres adoptivas humanas, donde si fuese solamente un tema biológico, fisiológico, producido por el parto, los cambios hormonales, etcétera, etcétera, entonces no podría ocurrir. Claro. Pero resulta que también aumentan los niveles de oxitocina al punto que hay madres adoptivas que pueden terminar amamantando a los hijos adoptados. ¿Cómo le llaman las nodrizas, no? Bueno, tiene su nombre a las mujeres que pueden dar leche a... No, pero yo estoy hablando, por ejemplo, los últimos años se han hecho experiencias, yo las vi muy cerca acá, y hace no tan pocos años tampoco, te estoy hablando hace 20 años probablemente, madres adoptivas que deciden pasar por todo el proceso de adopción, inscribirse, ser evaluadas, qué sé yo, el típico. No estoy hablando de la madre adoptiva de la tía que murió su hermana y por lo tanto se hace cargo de su sobrino, sino que una madre adoptiva que recibe un hijo de recién nacido, por ejemplo, y entonces eh, le, bueno, y ahí está el tema de la succión. Sí. Le ponen adosado al pecho de la madre una pequeña cánula que va a un repositorio de leche, digamos, que es la leche sustituta que le tiene que dar la madre a este hijo, dado que ella no tiene leche porque no es la madre biológica. Ujú. Y entonces el bebé recibe esa leche a través de la succión del pecho de la madre, porque tiene esta cánula que le da Sí, sí. leche. Y producto de la succión, entonces esta madre adoptiva comienza a producir oxitocina y finalmente comienza a producir leche. Es que hay que tener dos hormonas más, ¿no? Que es la prolactina y La prolactina, la claro. progesterona, ¿no? Entonces, Exactamente. de alguna manera la estimulación, sabemos que la madre cuando recién acaba de dar a luz, no todas las mujeres producen leche. Hasta las Ujú. mujeres tienen duda de decir, oye, pero yo no veo que produzca leche, hasta el momento en que son estimuladas vía succión del bebé, ¿no? Y empiezan a producir la leche. Que ya hay técnicas, dices tú, oye, ¿cómo produzco más leche? No, pues que tomas atol y cosas por el estilo, ¿no? Que favorecen finalmente la producción de leche. Pero si tienes una combinación de hormonas, no es solamente una. Lo que sí es que lo que me gusta de la idea de la oxitocina es el apego que puedes generar con la persona. Exactamente, exactamente. Entonces, esa forma en que tú dices, ok, ¿será que yo defienda a una persona, a mi pareja o a mi hijo, porque tengo niveles elevados de oxitocina? Y viene otro elemento. Cuando Es que, decimos, por es que ejemplo, están cruzados además. que están
Producto del nivel de oxitocina, yo produzco, tengo más apego, pero también producto del apego aumenta mi nivel de oxitocina, como en el caso de este abuelo que ¿no? venía llegando semanas después a conocer a su nieto recién nacido, y cuando escupe al primer día prácticamente no tiene oxitocina, tiene niveles muy bajos, y 2 semanas después tiene 63%, que es lo mismo que tenía la abuela, que lo había conocido desde el primer momento al nieto. ¿Te fijas? Entonces se van potenciando, Retroalimentando, sí. retroalimentando. Sí, sí. Y de ahí viene otro de los elementos, ¿no? Cuando tú dices de la supervivencia que está, ¿cómo está el nivel de la supervivencia? Bueno, pues lo que se ha observado, por ejemplo, en el caso de los campos de concentración, cuando hacían las cámaras de gases, ahí se metían mujeres y niños. Y pues la cámara de gases es un cuarto cerrado sin ventanas, donde la parte superior pareciera donde está la regadera, que en teoría debería de salir agua en lugar de los gases, y lo único que está para respirador es, pues es una forma como un tragaluz prácticamente, ¿no? Sabemos que cuando empezaban a vaciar los gases, las personas trataban de llegar a la parte superior para poder respirar, ¿no? ¿Y qué era lo que encontraban? Finalmente los que encontraban hasta abajo eran a los niños. Y ya la gente mayor iba muriendo, niños y adultos, por supuesto que no tuvieran a los ancianos, por ejemplo, ¿no? Y los adultos iban tratando de alcanzar la parte superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el instinto de supervivencia? Estará por encima del instinto de maternal, y el instinto de supervivencia es algo también para entender si es como tal instintivo, porque si hay madre que puede sacrificarse para que su hijo no sufra, ¿me explico? Y lo que sí va a variar con respecto a los patrones fijos de conducta es que una vez que inicia el patrón fijo de conducta, puede haber depredador, puede haber algo que lo vaya a matar. Sin embargo, ese patrón no se detiene. Por eso es que tratábamos de encontrar un ejemplo que pudiera decir, ah, pues es este, ¿no? Entonces, la secuencia no se puede detener de tal manera que el depredador, pues es, puede fácilmente atacar a este organismo que está dentro del patrón fijo de conducta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el instinto maternal, el instinto de supervivencia? Pues instinto de supervivencia generas una serie de mecanismos que te permiten defenderte de la problemática o defender a los que quieres defender, pero también podría ser algo aprendido, no necesariamente este, bueno, hay la posibilidad de que pueda ser aprendido, me explico, O- o- no necesariamente algo instintivo. claro, pero puedes aprender tal vez la conducta, puedes aprender la forma, pero el objetivo yo creo que no es aprendido. Y creo que no es ¿Verdad? aprendido porque el instinto de supervivencia finalmente no es un instinto de supervivencia del individuo. O sea, lo es. El individuo trata de... Pero si nos vamos a la teoría darwiniana, finalmente el objetivo es la supervivencia de la especie. Igual a del gen egoísta. Lo importante es sobrevivir el gen, me explico. Exactamente. Porque el final, cuando tú dices, cuando hablábamos alguna vez de altruismo, hablamos de qué pasaba con las abejas, que defendían a la reina aunque murieran, me explico, pero la carga genética, la Pero que iba la a poder reina mantenerlas, era ahí literalmente la que pone los huevos, es la reina, es la ¿no? O sea, reina. finalmente. Y entonces todos los demás defendían porque tenían la misma genética, por lo Ento- tanto ento- defienden a la reina. Entonces ahí uno podría decir, bueno, entonces la abeja no tiene instinto de supervivencia. No, al revés, sí, sí. Es más, cuando Es se, una defi- estrategia complicada. cuando se defiende, te clava la lanceta y pierde todos los intestinos y Sí, muere. sí, sí, muere, Entonces, muere ¿por qué? literalmente. Entonces, ¿no hay instinto de supervivencia? Es que lo hay porque lo que está haciendo es proteger la supervivencia de la especie. Yo pienso que es porque la abeja no sabía que se le iban a ir los intestinos con ese pico. Me explico. ¿Cómo iba a ser así? Me hubieran Bueno, explicado, capaz, y capaz hubiera entonces, decidido otra y cosa. entonces no es aprendido. Sí, no, y Porque lo entonces podría me haber, sorprende. porque lo podría aprender a propósito de todas las otras que mueren. Sí, además tenemos un mal ejemplo con la abeja maya, que vivió sola durante mucho tiempo. Y eso nos causa un problema a los biólogos que vimos esa caricatura, ¿ok? No, Pero sí es entendible. no, pero vivía con Willy. Pero no, no había nada de nada, o sea, Ve tú a saber. y a lo mejor iban a hacer su propia colmena más adelante. No, pero regresando al punto, lo que sí es que hay una capacidad de decisión en ese trayecto, ¿no?
O sea, hay madres que sí van a decir, no, yo me salvo y en una estampida yo salgo corriendo y dejo a mi hijo. Y hay gente que dice, no, llevo a mi hijo aunque muera en el proceso, ¿no? Entonces, Pero quizás haya, son ejemplos, son excepciones. Pero, y no es lo ¿y común, cómo? no es lo común, No es lo común. Y nuevamente, si nos vamos más abajo en la escala filogenética, cada vez son menos las excepciones. claro, claro. Entonces, la que tiene la culpa de esa excepción será la corteza prefrontal que te Yo, dice, yo, decide, mira, vámonos. yo creo que nuevamente es una mezcla, pero sí, hormonas, corteza cerebral primero, corteza prefrontal, em, sistema límbico, emociones. Sí, porque finalmente la defensa de la cría, pues es meramente sistema límbico, que te habla en términos de territorialidad, te habla en términos Pero, de supervivencia, pero es una combinación pero, pero, nue- emocional netamente. pero nuevamente la madre va a defender a la cría mientras vea que la cría es salvable y que ella no está en riesgo. Pensando Y aunque en, estuviera en riesgo, pe- fíjate. pensando nuevamente, no sé, en una cebra frente a un león, por ejemplo. Sí, sí. Sí, disminuye conforme ya Pero la si cría ya, no se levanta más. pero si ya el león la agarró, la madre no va a ir a salvarla, se escapa, porque la madre todavía está en posibilidad de reproducirse y producir nuevos miembros a la comunidad. Y de hecho cambia si los animales viven en manada, por ejemplo, en una sociedad. En una sociedad más estructurada, hablamos de los... Ay, ¿cómo se llama estos? Reiki, que era el mandril que finalmente trata, ellos viven en sociedad, que los machos defienden aunque haya un cadáver, si ven un cadáver lo defienden aún así, y entonces pueden atacar a un león, lo que sea. Si se tapa el cadáver es como si no existiera y ahí ya cambia el patrón, ¿no? Pero en este caso de que vean un cadáver, aún así lo van a defender, ¿no? Y son los machos los que defienden, no solamente las hembras. Atacan en grupo, es cierto, pero no solamente es uno, sino que entre ellos se dan valor para defender a la cría, ¿no? Mm, mm. Y por otro lado tienes otros, como los bonobos, por ejemplo, eh, que cometen canibalismo. Y entonces ahí donde quedó la supervivencia de la especie. Es que son mis genes, no los tuyos. Eso es lo que dice. ¿Me explico? Sí, y canibalismo se da igual en muchos de los organismos. En leones, una vez que Ujú. un león sube al poder, mata a todas las crías para que las hembras entren en celo y poder reproducirse con todas, ¿no? Obviamente que no faltará el listo que dice, pues yo me escondo. Hasta hay Sanchos en los animales, ¿no? Entonces sí es posible. Pues sí está interesante el recorrido con respecto a esto. Sin embargo, no cierra la posibilidad de que podamos decir que algo es instintivo o puede ser aprendido. Finalmente me quedo con la idea de que para una conducta puede ser totalmente 90% aprendido, 10% instintivo y viceversa. Puede ser 90% instintivo y 10% aprendido. ¿Sí? Mm. No creo que haya una totalidad de la conducta en las especies. Como te digo, salvo eh, o, o- o ese porcentaje varía dependiendo de la posición en la escala filogenética. Si De nos la vamos, complejidad. si nos vamos a los insectos, es mucha más la carga genética en la estereotipia de la conducta, Sí. mucho más que en las aves o que en los reptiles, luego las aves, luego los mamíferos. Em, pero claro, pero es evidente que existen patrones que están sumamente definidos, pero que la física del patrón puede variar aun cuando el patrón siga siendo patrón en pro del logro del objetivo. El patrón de los bailes de las aves para reconocerse y para conquistarse. Eh, el tema de, no sé, ir y llevar, por ejemplo, piedras en ofrecimiento a la hembra para demostrar que yo soy fuerte y puedo tener un nido para poner los huevos y qué sé yo.
Eh, claro, son patrones, pero dónde se hace, la calidad, la forma, el peso de las piedras, hay, hay muchas, Variabilidad. hay muchas variables. Sí, sí. Y si nos vamos cada vez más hacia arriba en la escala filogenética hasta llegar al ser humano, es evidente que no todas las madres ejercen la maternidad de la misma manera y no todas la quieren ejercer. Y una vez que tienen hijos, no todas responden igual al vínculo con ese hijo. Y también en el caso de los varones. Y también en el caso de las veces, es que siempre se habla del instinto maternal, pero Sí. como el más fuerte, pero sí, claro. Que finalmente eso nos lleva a una conclusión que me gusta, que no puedes culpar a la genética de todo. Exactamente, ¿qué es lo que yo te decía la otra vez? Yo creo que en el tema, al menos en el ser humano, la genética no manda conducta. La genética manda un objetivo, pero la conducta propiamente tal eh, De hecho, los tiene... genetistas tienen la discusión de que no hay un, ya no digo conducta, no hay un comportamiento, este, determinado directamente por los genes. Sin embargo, los estudios con respecto a hormonas, con respecto a neurotransmisores, te dice, sí, pero te da las condiciones. Entonces esa es la dificultad, o sea, no es que te diga el gen de ser oportunista, pero todos tus neurotransmisores y toda su situación social o cómo lo percibes te lleva finalmente a una condición que tú dices, pues desarrolla el oportunismo, ¿no? Entonces esa es lo Exacto. complicado de la situación. Aun cuando ha habido estudios muy elaborados, por ejemplo, cuando trataron de estudiar el bostezo de la rata, había una búsqueda entre el acicalamiento y el beso de la rata, es decir, el limpiarse y bostezar, y dijeron, bueno, es que a lo mejor podemos separar esos dos. Había ratas que bostezaban más y había ratas que bostezaban menos. Entonces la pregunta es, ¿por qué unas bostezan más que otras? Y de ahí pensar que pudieran separarlos genéticamente, esos fueron de los primeros estudios que se trataron de hacer. Te estoy hablando de los años 80 90, ¿no? Mm, Y no llegan finalmente a decir, es que el bostezo es un gen que, el gen del bostezo, ¿me explico? sí, Ni claro. el gen del acicalamiento. O sea, sí hay redes neuronales que están más favorecidas a eso, pero no quiere decir que por eso ya tengas una genética al respecto. Y nosotros lo sabemos. Cuando tienes el desarrollo humano, en el caso de los niños, tú le das más estimulación ambiental y el niño desarrolla más redes. Le das menos Ujú. estimulación ambiental y das menos redes. Por lo tanto, la estimulación te permite tener una variación mayor de comportamiento y de aprendizaje, ¿no? Sin embargo, también ahí están los experimentos clásicos de gemelos univitelinos que son separados al momento del nacimiento y que luego, independiente de dónde, eh, lugares, eh, Fueron países, criados. Uh -huh. culturas distintas y presentan patrones muy similares. Sí, pero fíjate que están mucho en discusión los estudios de ese tipo, ¿no? De los gemelos univitelinos. No ha habido una reproducción, ¿cómo se llama? Reproducir los experimentos no se ha podido como tal, ¿no? Y de alguna manera tú dices, sí es cierto, cuando tú ves a una persona, el cómo camina, que dices que el padre de alguna manera le da el peso genético al hijo, pues es una cuestión fisiológica, es una cuestión de cómo las características anatómicas se heredan de una generación a otra. Entonces, por la forma de la cadera, por lo ancho de la cadera y le da una similitud al caminar de padres e hijos, ¿no? Sin olvidar que en realidad es una mezcla del padre e hijo, no genéticamente, me van a matar los genetistas por decir, ¿cómo estás diciendo que los genes se mezclan? No, sí se mezclan, pero ya una vez fecundados, no es no hablando de una genética mendeliana ni demás, ¿no? Pero sí se mezclan y finalmente es una combinación entre las características del padre y las características de la madre, ¿no? De ahí que cuando veas a un bebé, tú dices, es que se parece al padre y alguien dirá, se parece a la madre, pues en realidad tienes una combinación de los dos. Tienes características, algunas expresiones, tienes Y, inclusive la forma de decir las cosas de uno u otro, ¿no? Y sí, no claro, quiere decir que haya sido pero, totalmente determinado. pero cuánto, eso es lo que te iba a decir, cuánto de eso no podemos estar seguros que también puede haber sido aprendido por observación. Y por otro lado, claro, es la mezcla de los genes, pero
los genes tienen un montón de información y por lo tanto la mezcla puede ser muy diversa. Entonces tampoco es que, yo mezclo la forma de caminar del padre con la forma de caminar de la madre y entonces me da esta forma de caminar en el hijo. Claro, Sí, pero claro, no. pero en cada hijo me va a dar una forma totalmente distinta. Ahora sí, es cierto, los ejemplos clásicos con gemelos y con hermanos, porque también se veía que ocurre en menor nivel con los hermanos, pero ahí no solamente no han podido ser reproducidos exactamente igual, sino que además el curso de la historia se ha ido descubriendo que muchos de esos, o algunos al menos, de los más importantes que se hicieron, fueron falsos. Sí, sí, por desgracia. Por desgracia, la gente, como decíamos que en algún momento, ¿no? La gente no se fija en el proceso y a veces por querer llegar al resultado, que es el aplauso, comete el error de dar una interpretación adecuada o falsear los datos. Y cuando quisieron reproducirlos, no encontraban los datos, no podían Sí, ¿no? ubicar a las personas, la secretaria que había tipeado Tipeado. no existía. Sí, sí, sí. Y es una pena porque Hay unos finalmente le fraudes causas ahí. conflictos. Lo mismo pasó con los fraudes, por ejemplo, del eslabón perdido, ¿no? O sea, no encuentras el paso de los homínidos, de los primates a los homínidos, sigue en discusión. Mm. Y es normal. Pero bueno, regresando. Entonces, ¿Es genética la mentira? ¿El sí, fraude es genético sí, o es aprendido? es una estrategia de supervivencia. Bueno, concluimos entonces. Dale. ¿Alguna conclusión al respecto? Ah, la conclusión es que no se puede sacar conclusión. La conclusión es que no hay una verdad absoluta. La conclusión es que efectivamente yo creo que se ha ido demostrando con el tiempo cada vez más la fuerza de la genética. Sí, absolutamente de acuerdo. Pero también, y a propósito de cómo se pensó en un inicio que la genética iba a explicar todo, cada vez también hemos ido aprendiendo que eso no es así, que está lejos de serlo y que finalmente parece que no tiene tanto poder, tiene mucho, pero no tanto como se pensó que iba a tener en un principio, como que de ahí Y, se iba a obtener las respuestas a todo prácticamente. Logramos el genoma y, uf, y como que con eso teníamos todo resuelto y estamos en no, lo mismo. pero ¿será que las neurociencias habrán tomado ese papel? Puede ser. Porque ahorita los estudios, la ventaja que se tiene es que hace algunos años no se tenían las imágenes de la actividad cerebral sin hacer sin ser invasivo. Es decir, tenían que meter un electrodo, tenían que ponerte un Mm, casquito con un montón de electrodos y de ahí te podían. Pero ahora como tienes las imágenes sin afectar al sujeto, puedes hacer muchos experimentos, ¿no? O sea, te pones a pensar el color rojo y no meten ni un electrodo. Y esa es una ventaja bastante enorme, ¿no? mm, mm. ¿Por qué? Porque también pueden medir la cantidad de neurotransmisor que puedes, en qué zona y cuánta concentración de neurotransmisor puedes Sí, tener sin claro. necesidad de invadir al sujeto. No Ahora, ¿qué solamente es lo ver que ha la estructura, sucedido? sino que además la fisiología, el comportamiento. Fisiología, el funcionamiento como tal. Y Sí. entonces eso es lo que le ha dado mucho boom actualmente a las neurociencias, ¿no? Que ahora ya decimos, oye, ¿qué pasa durante el amor? Ah, pues qué neurotransmisores participan, qué áreas participan. No, pues tengo 29 áreas cuando estás enamorado los primeros 3 años y después reduce a 14, ¿no? Entonces tú dices, si sigues discutiendo vas a perder un área cerebral mía más, ¿no? Pero lo que sí es que también debemos reconocer que se está estudiando no solamente eso, sino el hecho de cómo se comunica, cuáles son las vías que estás utilizando. Y ese es un proyecto que va para largo, ¿no? Entonces, si tú estás pensando en algo y no tienes esa vía, ¿por qué otra vía te vas? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que le ha dado un giro un tanto a las neurociencias, pensar en cómo funciona el cerebro. Claro. Los asiáticos, no puedo decir si fueron japoneses o chinos, hicieron una máquina para poder ver imágenes de las personas que dormían. Y eso es muy impactante. O sea, el hecho de que tú sepas que estás soñando, imagínate la posibilidad tremenda, ¿no? Sin embargo, se traduce en un procesamiento algorítmico. Es decir, a la persona le ponen las imágenes, observan los patrones que hay en el cerebro y cuando la persona se duerme, descubren que aparecen en el cerebro esos patrones. Entonces, no quiere decir que vea exactamente, está soñando eso y con esta, hijo de su, ¿me explico?
Entonces, ese es el asunto, no lo vas a ver así. La gente a veces le tenía miedo inclusive a los electroencefalogramas, ¿no? Mm, Cuando uno le explica, mira, es que son una serie de líneas y ondulaciones, ahí puedes ver que alguien esté pensando en fulanito, en sutanito, o que le tenga miedo a un perro. No, no se ve. O sea, simplemente es como ves cierta actividad del cerebro, ¿no? claro. Y en el caso actual, la gente finalmente, los que van sobre la visión, no le llegan todavía a entender cómo es el proceso de la visión. O sea, hay muchos estudios que el ojo, que la retina, que las neuronas, cómo conectan, de cómo la corteza visual, las asociativas y demás, pero aún no saben cómo se hace el proceso de la visión, ¿no? Entonces, pensar en las vías, pensar en la complejidad de las neuronas, pensar en eso, nos lleva a una idea de decir, quizás podemos entender el cerebro con estos modelos y con eso podamos hacer un ser humano diferente y demás. No, no creo que vaya por ese No, camino. Creo que no no, lo es todo, no, por la yo creo tremenda plasticidad que tiene. absolutamente, absolutamente. Yo creo que efectivamente puede que haya reemplazado un poco la neurociencia a la genética en el sentido de la expectativa o de que podemos ir un paso más allá. eh, pero nuevamente hay un sinfín de cosas, yo creo que la inmensa mayoría que van a quedar todavía sin respuesta. Bueno, quién sabe cuánto, de eso se trata la ciencia finalmente, ¿no? De ir avanzando y todo con la justificación para curar enfermedades, ¿no? Pero cada vez que vemos un avance en la tecnología decimos, bueno, ¿y no que ibas a curar esa enfermedad? Y sigue dando lata a la enfermedad, ¿no? Pues sí, va poco a poco, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedo decir con respecto a lo aprendido y lo innato? Que son demasiadas las variables. O sea, como dijimos como te platicaban en la vez anterior, ¿no? Creo que tienes un montón de medios arcos cruzados en un solo punto Mm, que va con respecto al tiempo y que basta que tú mires, pienses de una manera para que tengas una concentración distinta de neurotransmisores y de sensación. Y con eso te hace una persona diferente a los demás. Y de ahí tantas variables, ¿cuántos arcos se te pueden ocurrir cruzar en ese punto? Muchísimos. Es demasiado, demasiado variable el asunto. los engramas que se pueden formar son millones. Sí, sí son millones. Entonces es muy complicado pensar que algo se pueda resolver como un patrón fijo de conducta, Mm, pero tenemos algunos antecedentes que nos dicen que es la complejidad como fue avanzando, ¿no? Empezamos con un arco reflejo. mm, De hecho, empezamos con una estimulación de las protoneuronas, ¿no? Después llegamos a una serie de circuitos que es el arco reflejo. Después los circuitos se fueron complicando para hacerlo autónomo. De ahí viene el papel de las emociones, que es una complicación todavía mayor, ya que te puede regular y decirle al corazón no latas tanto o sí late mucho, ujú, y hasta lo puedes aprender a regular. Y de ahí ujú, viene la corteza prefrontal, ¿no? Donde te dice, ok, el instinto maternal es de esta manera y lo vas a ejecutar pese a que vayas a morir en el proceso. ¿Me explico? mm. Entonces, esa complicación de redes y demás no creo que se pueda explicar tan fácilmente. Son demasiadas las variables como para poder hacer una generalización. Ojalá y en algún minuto tengamos acceso a la máquina del tiempo No, y podamos, y podamos viajar unos 500 años más adelante. para poder ver algo. A ver qué pasó. Sí, sí. Oye, pero ¿y el planeta no estaba aquí? ¿Explotó? ¿Qué le pasó? Bueno, veremos, Vale. veremos. Pero lo que sí es que queda una pregunta. A ver, Nos llevaría a la idea de la autodestrucción. Ahorita me quedó el gusanito de pensar, ¿será que tenemos la posibilidad de ser tan egoístas como para poder controlar todo o poder atentar contra la misma especie? creo que no. Yo espero. Creo que no. Creo que tiene más que ver con un tema cíclico, de regulación también. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a discutirlo, o sea, no pasa nada. Ven, hagamos uno de esos. Listo. Saludos, nos vemos luego. Chao, chao.